Era una noche típica en la comisaría. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente, y el aroma a café recién hecho llenaba el ambiente. Las conversaciones eran las habituales, chismes sobre el nuevo recluta, planes para el fin de semana, el partido de fútbol del domingo. Yo, sentado en mi escritorio, repasaba informes de incidentes menores, pequeños hurtos, disputas vecinales, nada fuera de lo común para una ciudad como la nuestra. Entonces, el teléfono sonó. Al principio, pensé que sería otro caso rutinario. La voz al otro lado de la línea, temblorosa y llena de miedo, me habló de ruidos extraños en su tejado. Probablemente sea un mapache, pensé, tratando de calmar al preocupado ciudadano. Pero la persona insistió, diciendo que los ruidos eran demasiado fuertes, demasiado pesados para ser un animal. Mientras colgaba, un sentimiento de inquietud se apoderó de mí. Esta ciudad no era ajena a los sucesos extraños, pero algo en la voz del llamante me hizo sentir que esto era diferente. Decidí echar un vistazo por mí mismo. Me puse mi chaqueta, agarré mi linterna y salí hacia la dirección proporcionada. Al llegar, la noche era silenciosa, salvo por el distante ladrido de un perro. El aire frío me golpeó el rostro mientras miraba hacia la casa, una estructura de 2 pisos con el techo a la vista. No había señales de vida, ni siquiera un gato callejero. Encendí mi linterna y comencé a inspeccionar el área. De repente, un crujido sordo vino del techo. Apunté hacia arriba, pero solo vi sombras moviéndose con el viento. Quizás el llamante tenía razón, pensé, mientras mi mano instintivamente se posaba sobre mi pistola. Caminé alrededor de la casa, mis ojos escudriñando cada rincón, cada sombra. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Otros vecinos habían salido, atraídos por la luz de mi linterna. Sus rostros reflejaban la misma preocupación. Uno por uno, comenzaron a contarme historias similares, ruidos en el techo, sensaciones de ser observados, una sensación inquietante que se cernía sobre sus hogares cuando caía la noche. Recogí sus testimonios, uno más perturbador que el otro. Algunos hablaban de ver sombras moverse rápidamente en la oscuridad, otros de un sentimiento opresivo, como si algo o alguien estuviera acechando desde arriba. Cada relato agregaba una capa de misterio y temor a la situación. Regresé a la comisaría con una sensación de desconcierto. Algo estaba sucediendo en nuestra tranquila ciudad, algo que no podíamos explicar fácilmente. Reuní a mi equipo, les conté sobre las llamadas, los testimonios, y juntos decidimos iniciar una investigación formal. Esa noche marcó el comienzo de una pesadilla que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Lo que inicialmente pensamos que serían simples llamadas de animales molestos en los tejados, pronto se convertiría en una cacería urbana por una presencia desconocida y aterradora. Y yo, sin saberlo, acababa de dar los primeros pasos en un caso que desafiaría todo lo que creía saber sobre nuestro mundo. Después de aquella noche inquietante, las cosas en la ciudad empezaron a cambiar. Lo que comenzó como una serie de reportes sobre ruidos extraños en los tejados, pronto se transformó en algo mucho más siniestro. Una mañana, mientras me preparaba para otro día de trabajo, mi radio emitió un aviso urgente: una persona había desaparecido de su hogar durante la noche. Al principio, lo tomé como un caso aislado, quizás una huida o un incidente doméstico. Sin embargo, al llegar a la comisaría, me encontré con un panorama alarmante. En las últimas 48 horas, se habían reportado 3 desapariciones más, todas bajo circunstancias similares. El equipo y yo nos pusimos en marcha de inmediato, visitando las casas de los desaparecidos. En cada lugar, el patrón era inquietantemente similar: no había señales de lucha, ni de robo. Las puertas y ventanas estaban cerradas desde dentro, excepto en algunos casos donde una ventana había quedado abierta durante la noche. Pero lo más perturbador era la sensación palpable de miedo que se cernía sobre cada hogar, como si algo más allá de nuestra comprensión hubiera ocurrido allí. Comencé a entrevistar a los vecinos, buscando cualquier pista que pudiera explicar estas misteriosas desapariciones. Algunos hablaron de sombras fugaces vistas en la noche, otros mencionaron ruidos aún más extraños que los informados anteriormente. Pero una declaración, en particular, me dejó helado. Una anciana, con ojos llenos de miedo,
describió cómo había visto una figura oscura arrastrándose en su tejado, desplazándose con una agilidad inhumana. A medida que avanzaba la investigación, la tensión en la ciudad crecía. Las familias comenzaron a cerrar sus ventanas con firmeza, y el toque de queda autoimpuesto al caer la noche se convirtió en la norma. En la comisaría, trabajábamos contrarreloj, intentando conectar los puntos, pero cada pista solo nos llevaba a más preguntas sin respuesta. Entonces, una noche, recibimos una llamada que cambiaría el curso de la investigación. Un joven afirmó haber visto cómo una de las personas desaparecidas era tomada por algo desde su ventana abierta. Aunque su relato parecía sacado de una película de terror, algo en su voz temblorosa de pánico me convenció de que estaba diciendo la verdad. Reuní a mi equipo y les expliqué la situación. Estábamos lidiando con algo que ningún manual de procedimientos policiales podría haber previsto. Algo estaba cazando en nuestra ciudad, algo que se movía en la oscuridad de la noche y que tenía la capacidad de entrar en los hogares y llevarse a sus habitantes sin dejar rastro. Las desapariciones continuaron, aumentando el miedo y la paranoia entre los ciudadanos. La presión sobre nosotros para encontrar una solución crecía cada día. Sabíamos que estábamos en una carrera contra el tiempo, y que cada noche que pasaba sin respuestas, significaba el riesgo de perder más vidas. Mientras me sumergía más en este abismo de misterio y terror, no podía evitar sentirme responsable de alguna manera. Era mi deber proteger a esta ciudad, y, sin embargo, me encontraba enfrentando a un enemigo que no entendía, una amenaza que se escondía en las sombras, acechando y esperando su próximo movimiento. Las desapariciones habían marcado el inicio de una pesadilla que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. La tensión en la ciudad era palpable. Las desapariciones habían creado un manto de miedo que cubría cada rincón, cada calle. Los ciudadanos apenas salían de sus casas después del anochecer, y las luces de la ciudad parpadeaban como faros de inquietud en una noche cada vez más oscura. Era una de esas noches cerradas, sin luna, cuando sucedió. Mi equipo y yo habíamos decidido realizar patrullas nocturnas, en un esfuerzo por tranquilizar a la población, y secretamente, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre lo que estaba sucediendo. Recuerdo claramente la sensación de esa noche. El aire estaba cargado, pesado, como si presagiara algo inminente. Nos dividimos en grupos, cubriendo diferentes áreas de la ciudad. Mi grupo se dirigía hacia uno de los barrios más afectados por las desapariciones. Las calles estaban en silencio, solo interrumpido por el ocasional ladrido de un perro o el susurro del viento. Fue entonces cuando lo vi. Desde la esquina de mi ojo, capté un movimiento en los tejados. Al principio, pensé que era mi imaginación, el resultado de horas de patrullar bajo una tensión constante. Pero entonces, lo vi claramente, una sombra, grande y ágil, moviéndose con una velocidad que desafiaba la lógica. Saltaba de un tejado a otro con una facilidad sobrenatural. Inmediatamente, avisé al resto del equipo por la radio. Algo se mueve en los tejados, dije, tratando de mantener la calma en mi voz. Nos agrupamos y seguimos la figura a una distancia segura, intentando no perderla de vista. A pesar de nuestra formación y experiencia, todos sentíamos un miedo primitivo, el miedo a lo desconocido. La criatura, porque para ese momento ya no tenía dudas de que era algo no humano, se detuvo en la cima de un edificio antiguo. Con cautela, nos acercamos. La luz de nuestras linternas iluminó la figura por un breve momento, revelando una silueta que desafiaba toda explicación racional. Era grande, con extremidades largas y delgadas, y una textura en su piel que absorbía la luz. En ese instante, la criatura se volteó hacia nosotros. Sus ojos reflejaron la luz de nuestras linternas por un segundo, mostrando un brillo feroz y calculador. Luego, con un movimiento rápido y ágil, desapareció de nuestra vista, dejándonos en un estado de shock y desconcierto. Nos quedamos allí, en el tejado, tratando de procesar lo que acabábamos de ver. Era evidente que estábamos lidiando con algo que iba más allá de nuestra comprensión, algo que no pertenecía a nuestro mundo natural. La noche terminó sin más incidentes, pero el encuentro nos había cambiado. Ya no éramos solo policías en busca de un criminal o un animal peligroso. Éramos cazadores en un juego peligroso y desconocido,
enfrentándonos a una entidad que desafiaba todo lo que sabíamos. Regresé a casa esa noche con una mezcla de temor y determinación. Sabía que teníamos que encontrar respuestas, y rápido. Las desapariciones, los ruidos en los tejados, y ahora este encuentro. Todo estaba conectado, y yo estaba decidido a descubrir cómo. Esa noche fue el principio de una verdad mucho más oscura y profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Una verdad que nos llevaría a los límites de nuestra realidad, y que pondría a prueba no solo nuestro coraje, sino nuestra propia sanidad. La imagen de aquella criatura incomprensible se grabó en mi mente, atormentándome cada vez que cerraba los ojos. Sabía que tenía que actuar, que cada noche que pasaba sin respuestas, más personas corrían peligro. Decidí que era hora de cambiar nuestra estrategia. Ya no bastaba con patrullar y esperar. Necesitábamos ser proactivos, ir tras la criatura. Convocando a mi equipo, expuse mi plan. Montaríamos una emboscada para la criatura, utilizando maniquíes como cebo en las zonas donde se habían reportado la mayoría de los ruidos y desapariciones. Era una apuesta arriesgada, pero era lo mejor que teníamos. La preparación fue intensa. Colocamos maniquíes en varias casas, asegurándonos de que las ventanas estuvieran abiertas para atraer a la criatura. Nos posicionamos estratégicamente, armados y listos para cualquier eventualidad. La tensión era palpable, estábamos a punto de enfrentarnos a algo que desafiaba nuestra comprensión del mundo. La espera pareció eterna. La noche se arrastraba, silenciosa excepto por el ocasional crujir de las ramas y el viento susurrante. Entonces, sin previo aviso, la acción estalló. La criatura apareció de la nada, moviéndose con una velocidad y gracia que parecía imposible. Su silueta se recortaba contra el cielo nocturno mientras saltaba de un tejado a otro. Nos mantuvimos en silencio, observando, esperando el momento adecuado para atacar. Cuando la criatura entró en una de las casas señuelo, dimos la señal. Nos movimos rápidamente, rodeando la casa. Oímos ruidos dentro, un forcejeo, seguido de un rugido ensordecedor que heló nuestra sangre. Era el momento. Entramos en la casa, armas en mano, listos para lo que fuera necesario. Pero la criatura no estaba allí. En su lugar, encontramos el maniquí destrozado, y una ventana abierta de par en par. Había anticipado nuestra trampa. Y entonces, en un giro sorprendente, nos encontramos emboscados. La criatura atacó desde las sombras, moviéndose con una ferocidad impresionante. Cada movimiento era una mezcla de agilidad animal y una inteligencia astuta. Nos encontramos en un caos de gritos, disparos, y la confusión de enfrentar algo que no debería existir. A pesar de nuestra preparación y entrenamiento, estábamos perdiendo. La criatura era demasiado rápida, demasiado fuerte. En un acto desesperado, lancé una luz estroboscópica, esperando desorientarla. Por un momento, la criatura se detuvo, parpadeando ante la luz intensa, y ese momento fue nuestra salvación. Aprovechando su breve aturdimiento, retrocedimos, escapando por poco de lo que seguramente habría sido un desenlace fatal. La criatura, recuperándose rápidamente, desapareció en la noche una vez más. Nos retiramos, heridos no solo físicamente, sino también en nuestro orgullo y en nuestra comprensión de la realidad. Esta criatura, este ser de las sombras, nos había superado en cada paso. Mientras nos alejábamos de la escena, con el amargo sabor de la derrota y el terror aún latente, sabía que esta caza estaba lejos de terminar. Habíamos entrado en un juego peligroso, un juego donde las reglas eran desconocidas y el cazador podía convertirse fácilmente en la presa. Esta noche había sido una revelación brutal. Estábamos enfrentando a una criatura que no solo era un depredador perfecto, sino que también poseía una inteligencia y astucia que desafiaban toda explicación. Y yo, en medio de este torbellino de miedo y determinación, sabía que no podíamos detenernos ahora. Había demasiado en juego. Las respuestas estaban ahí fuera, en la oscuridad, y yo estaba decidido a encontrarlas, sin importar el costo. La derrota y la humillación de la emboscada fallida pesaban sobre nosotros como una losa. Esa noche, en la comisaría, el ambiente era sombrío. Las miradas evitaban encontrarse,
y el silencio era interrumpido solo por el murmullo de las radios y el tintineo ocasional de una taza de café. La criatura había demostrado ser mucho más de lo que habíamos anticipado, un adversario formidable, inteligente y astuto. Sin embargo, en medio de la desesperación, surgió una chispa de esperanza. Mientras revisábamos los informes y las evidencias acumuladas, notamos un patrón. La criatura parecía evitar ciertas áreas de la ciudad y atacaba con mayor frecuencia en lugares donde había mayor actividad nocturna. Esto nos llevó a una teoría, tal vez era atraída por el movimiento y los sonidos. Con esta nueva hipótesis, reanudamos la investigación con un renovado sentido de propósito. Comenzamos a mapear los ataques, tratando de predecir dónde podría golpear a continuación. Instalamos cámaras de seguridad en puntos estratégicos y aumentamos las patrullas nocturnas, esperando captar algún rastro de la criatura. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura apareció en pantalla, moviéndose con una gracia inhumana. Pero lo más inquietante fue lo que hizo a continuación. Se detuvo frente a una ventana abierta, después de unos momentos de tensa quietud, se deslizó hacia adentro como una sombra. En ese instante, supe que estábamos lidiando con algo mucho más complejo y peligroso de lo que habíamos imaginado. Este descubrimiento fue un punto de inflexión. Comunicamos a la población que mantuvieran las ventanas cerradas por la noche y aumentamos nuestras medidas de seguridad. Pero el miedo ya se había arraigado en el corazón de la ciudad. A medida que profundizábamos en la investigación, una pregunta seguía atormentándome: ¿qué era esta criatura y de dónde había venido? Las teorías variaban entre un animal desconocido hasta un experimento científico fallido, pero ninguna explicación parecía suficiente. Una tarde, recibí la visita de un biólogo local, un hombre mayor con una mirada intensa y preocupada. Había escuchado sobre nuestros encuentros con la criatura y quería compartir su teoría. Según él, la criatura podría ser alguna forma de vida que había evolucionado de manera completamente diferente a cualquier especie conocida, posiblemente incluso extraterrestre. Aunque inicialmente escéptico, algo en su explicación resonó conmigo. Comencé a contemplar la posibilidad de que estuviéramos lidiando con algo que no pertenecía a nuestro mundo. Esa noche, mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad, sentí el peso de una verdad desconocida que se cernía sobre nosotros. La criatura, con cada ataque, se burlaba de nuestra ignorancia y de nuestra impotencia. Pero también había abierto una puerta a lo imposible, desafiando nuestra comprensión de la naturaleza y nuestra propia existencia. Y así, con cada pista, cada testimonio, cada noche de vigilancia, me adentraba más en el misterio de la criatura. Era un rompecabezas que desafiaba toda lógica, una entidad que se escondía en las sombras, acechando y alimentando el terror que ahora envolvía la ciudad. Estábamos en una carrera contra el tiempo, buscando respuestas en un laberinto de sombras y miedo. Pero estaba decidido a encontrar esas respuestas, a enfrentar lo desconocido y proteger a mi ciudad de esta pesadilla. La criatura había traído terror a nuestras vidas, pero también había encendido una llama de curiosidad y determinación en mí. No importaba lo oscuro que fuera el camino o lo peligroso que fuera el juego, estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la criatura de las sombras. Tras las revelaciones de la noche anterior, comprendí que necesitábamos una nueva estrategia para enfrentar a la criatura. La información recopilada nos había proporcionado una idea más clara de sus patrones de comportamiento y sus posibles debilidades. Era hora de pasar de la defensa a la ofensiva. Reuní a mi equipo al amanecer. La sala de reuniones estaba cargada de una energía tensa, mezcla de miedo y determinación. Expliqué el plan: formaríamos equipos de intervención rápida, equipados con lo mejor de nuestro arsenal. Cada equipo estaría en comunicación constante y listo para movilizarse en cuanto se detectase a la criatura. Sabíamos que la criatura era atraída por el movimiento y la actividad, así que decidimos usar eso a nuestro favor. Establecimos señuelos en diferentes partes de la ciudad, áreas cuidadosamente elegidas basadas en los patrones de ataques anteriores. Cada señuelo estaba vigilado por un equipo, oculto y listo para actuar. Mientras los equipos se desplegaban, sentí un nudo en el estómago. Sabíamos muy poco sobre nuestra adversaria, pero era claro que no estábamos lidiando con un enemigo común.
Había algo casi sobrenatural en su habilidad para evadirnos y atacar con tal precisión. Pero también había un patrón, una lógica en su comportamiento, y eso era lo que esperábamos explotar. La espera fue angustiosa. Las horas pasaban lentamente, y cada informe de «todo tranquilo» era un recordatorio de la astucia de nuestro enemigo. Pero entonces, poco antes de la medianoche, uno de los equipos reportó movimiento. La criatura había aparecido, acechando cautelosamente hacia uno de los señuelos. Mi equipo y yo nos movilizamos de inmediato, nuestras luces cortando a través de la oscuridad mientras nos dirigíamos hacia el lugar. Los informes de los otros equipos llegaban a través de la radio, una sinfonía de voces tensas y expectantes. Al llegar, nos posicionamos en silencio, nuestras armas listas. La criatura se movía con una elegancia aterradora, su figura apenas visible en la penumbra. En un momento dado, se detuvo, como si percibiera algo, y en ese instante, atacamos. La batalla fue un torbellino de caos y violencia. La criatura reaccionó con una velocidad asombrosa, sus movimientos una mezcla de agilidad y fuerza bruta. Nos enfrentamos a ella con todo lo que teníamos, pero era como luchar contra una sombra, un fantasma que se deslizaba entre nuestros ataques. En un punto crítico, logramos acorralarla. La criatura rugió, un sonido que heló nuestra sangre, y por un momento, pensé que sería el fin. Pero entonces, algo sorprendente ocurrió. La criatura, claramente herida, no atacó. En lugar de eso, se retiró con una gracia desesperada, desapareciendo en la oscuridad. Nos quedamos allí, jadeando y exhaustos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Habíamos enfrentado a la criatura, aunque no la habíamos capturado, habíamos logrado herirla. Era un pequeño triunfo, pero un triunfo, al fin y al cabo. Mientras regresábamos a la comisaría, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Habíamos descubierto una fisura en la armadura de la criatura, y ahora teníamos que explotarla. Esta noche había sido una prueba de fuego, y aunque estaba claro que la criatura era un enemigo formidable, también había demostrado que no era invencible. La caza continuaba, y con ella, mi determinación de desentrañar el misterio de esta criatura y proteger a mi ciudad de la oscuridad que la acechaba. Este había sido un capítulo crucial en nuestra lucha, un momento que definiría el curso de los eventos en los días venideros. Y mientras el alba se acercaba, con la ciudad aún envuelta en sombras, sabía que estábamos a un paso más cerca de la verdad. Tras nuestro primer enfrentamiento exitoso, aunque incompleto, contra la criatura, la atmósfera en la comisaría cambió. Había un nuevo sentido de urgencia y determinación. Ya no éramos solo defensores de la ley enfrentando a un enemigo desconocido, nos habíamos convertido en cazadores, decididos a poner fin a la amenaza que se cernía sobre nuestra ciudad. Aquella noche, nos preparamos para una cacería más intensa. El plan era similar al de la noche anterior, pero esta vez, estábamos mejor preparados, anticipando los posibles movimientos y reacciones de la criatura. Equipados con armas más potentes, dispositivos de rastreo y cámaras térmicas, nos desplegamos por la ciudad con un único objetivo: encontrar y capturar a la criatura. El aire estaba cargado de electricidad, una mezcla de adrenalina y miedo. Las calles, bañadas en la luz de la luna, parecían más silenciosas y amenazadoras que nunca. Los equipos se movieron con sigilo, comunicándose en susurros a través de los radios. Cada sombra, cada ruido era analizado y evaluado. Entonces, en un sector del este, un grito rompió la tensión. Uno de los equipos había localizado a la criatura. Respondiendo al llamado, convergimos en la ubicación. Las calles estrechas y los edificios antiguos formaban un laberinto oscuro, un escenario perfecto para un depredador nocturno. La criatura nos llevó a una persecución frenética a través de las azoteas. Saltaba de un edificio a otro con una agilidad que desafiaba la gravedad, mientras nosotros la seguíamos, escalando, corriendo, esforzándonos por no perderla de vista. En ese momento, sentí una mezcla de asombro y terror. Estábamos persiguiendo a un ser que parecía pertenecer más a un mundo de pesadillas que a nuestra realidad. Finalmente, la acorralamos en un edificio abandonado. La tensión era insoportable. Entramos con cautela, nuestras linternas cortando la oscuridad. El edificio estaba en ruinas,
con pasillos que se entrecruzaban y habitaciones que se abrían como bocas oscuras. Cada paso era un riesgo, cada esquina una posible emboscada. Y entonces, la encontramos. La criatura estaba acurrucada en una esquina, respirando pesadamente. Sus ojos brillaban con una inteligencia fría y calculadora. Por un momento, todo fue silencio, una pausa en el tiempo. Luego, con un rugido desgarrador, atacó. La lucha fue caótica y brutal. La criatura, a pesar de sus heridas, luchaba con una ferocidad desesperada. Nosotros respondimos con igual intensidad, disparando, esquivando, atacando. En ese frenesí de violencia, vi de cerca su rostro, una mezcla grotesca de rasgos animales y algo indefiniblemente extraño, una visión que se quedaría conmigo para siempre. Después de lo que parecieron horas, pero que solo fueron minutos, la criatura, herida y acorralada, hizo algo inesperado. Emitió un sonido, una especie de lamento, y luego, con un esfuerzo sobrehumano, se lanzó a través de una ventana, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Nos quedamos allí, en el silencio post-batalla, tratando de procesar lo sucedido. Habíamos enfrentado a la criatura y sobrevivido, pero a un costo alto. Algunos de nosotros estábamos heridos, y el peso de la experiencia nos afectaba a todos. La criatura era más que un simple depredador, era un enigma, una fuerza de la naturaleza que nos desafiaba a cada paso. Mientras regresábamos a la comisaría, la ciudad dormía ajena a la batalla que acababa de tener lugar en sus calles. Pero para nosotros, la noche había cambiado todo. Habíamos visto el rostro de nuestro enemigo y habíamos sobrevivido. La caza no había terminado, pero ahora sabíamos que podíamos enfrentarnos a la criatura en igualdad de condiciones. Esta noche había sido una prueba de fuego, un encuentro que nos había llevado al límite de nuestras capacidades. Y mientras el alba se acercaba, con las primeras luces del día iluminando un cielo aún oscuro, sabía que estábamos más cerca que nunca de descubrir la verdad detrás de la criatura que acechaba en las sombras de nuestra ciudad. La noche de la caza había dejado su huella en nosotros. A pesar de nuestra preparación y valentía, la criatura había escapado una vez más, dejándonos con más preguntas que respuestas. Las heridas físicas sanarían, pero el impacto psicológico de enfrentarse a algo tan incomprensible y aterrador era más difícil de superar. Sin embargo, no había tiempo para la reflexión o el descanso. La criatura seguía ahí fuera, y cada noche que pasaba sin capturarla significaba un peligro para la ciudad. Con este pensamiento constante, me sumergí de nuevo en la investigación, decidido a encontrar alguna pista que nos acercara a una solución. Fue entonces cuando hicimos un descubrimiento que cambiaría por completo nuestra percepción del caso. Revisando informes de eventos inusuales en la ciudad, uno de mis colegas encontró una referencia a un objeto no identificado que había caído en las afueras de la ciudad, justo un día antes de que se reportaran los primeros incidentes con la criatura. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Inmediatamente, organizamos una expedición al lugar del impacto. Lo que encontramos allí era algo que ninguno de nosotros estaba preparado para ver. En un claro del bosque, había un cráter profundo, con la tierra alrededor quemada y esparcida. En el centro del cráter, había restos de lo que parecía ser un meteorito, pero con propiedades que no coincidían con nada conocido por la ciencia. Mientras examinábamos el sitio, no pude evitar sentir una sensación de inquietud. La idea de que la criatura pudiera estar relacionada con este objeto extraterrestre era aterradora, pero cada vez más plausible. ¿Habíamos estado persiguiendo a un ser de otro mundo? ¿Era esto el resultado de un fenómeno cósmico más allá de nuestra comprensión? Decidimos llevar muestras del meteorito para su análisis, esperando que nos diera más pistas sobre la criatura. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Científicos y expertos se unieron a la investigación, analizando las muestras y buscando cualquier conexión con los ataques. Los resultados fueron asombrosos. Las pruebas mostraron que el meteorito contenía compuestos orgánicos desconocidos, sugiriendo la posibilidad de vida extraterrestre. Esta revelación fue impactante, pero también proporcionó un nuevo enfoque para nuestra caza. Si la criatura estaba de alguna manera vinculada a este meteorito, entonces entender su origen podría ser clave para detenerla. Con cada nueva pieza de información, la imagen se volvía más clara,
al mismo tiempo, más desconcertante. Estábamos lidiando con algo que no solo era un depredador formidable, sino que también podría ser un visitante de otro mundo. Mientras nos preparábamos para la siguiente fase de nuestra investigación, no pude evitar sentirme abrumado por la magnitud de lo que estábamos enfrentando. La posibilidad de que no estuviéramos solos en el universo siempre había sido una especulación, pero ahora se presentaba como una realidad tangible y peligrosa. Esta nueva perspectiva sobre el caso nos dio un renovado sentido de propósito. Ya no estábamos simplemente persiguiendo a un depredador desconocido, estábamos en la vanguardia de un descubrimiento sin precedentes, uno que podría cambiar nuestra comprensión del mundo y nuestra posición en el cosmos. La caza por la criatura continuaba, pero ahora con una nueva luz sobre su posible origen. Y mientras el sol se ponía, señalando el comienzo de otra noche de vigilancia y búsqueda, sabía que estábamos a punto de entrar en un territorio desconocido, uno lleno de maravillas y horrores más allá de la imaginación humana. Armados con la nueva información sobre el meteorito y la posible conexión extraterrestre, mi equipo y yo nos preparamos para lo que esperábamos fuera el enfrentamiento final con la criatura. La estrategia era clara: si la criatura estaba de alguna manera ligada al meteorito, usaríamos el sitio del impacto como punto central para nuestra emboscada. La tensión era palpable mientras nos dirigíamos hacia el bosque en las afueras de la ciudad. El aire fresco de la noche contrastaba con la intensidad de nuestros pensamientos y la gravedad de lo que estábamos a punto de hacer. Armados hasta los dientes y con equipos de rastreo de última generación, nos adentramos en la oscuridad del bosque, hacia el lugar donde había caído el meteorito. Al llegar, nos posicionamos en formación alrededor del cráter, ocultando nuestra presencia lo mejor posible. El plan era simple pero arriesgado: esperaríamos a que la criatura apareciera, atraída quizás por algún tipo de conexión con el meteorito, y luego la capturaríamos usando una combinación de fuerza bruta y tecnología avanzada. Las horas pasaron lentamente, cada minuto aumentando la tensión y la expectativa. Entonces, justo cuando empezaba a dudar de nuestra teoría, ocurrió. Con la misma agilidad y gracia que había demostrado en nuestras confrontaciones anteriores, la criatura emergió de entre los árboles, moviéndose hacia el cráter con un propósito claro. Era nuestra oportunidad. Di la señal, y de repente, la noche se iluminó con luces y sonidos. La criatura, sorprendida, rugió y se lanzó hacia nosotros en un ataque frenético. La batalla fue caótica. La criatura luchaba con una ferocidad y un poder que parecían sobrehumanos, pero esta vez estábamos preparados. En medio del caos, logramos herirla con disparos bien dirigidos. La criatura, sintiendo por primera vez el peligro real, intentó retirarse. Pero no estábamos dispuestos a dejarla escapar otra vez. Con un esfuerzo conjunto, logramos acorralarla, cerrando todas sus vías de escape. Fue en ese momento, con la criatura herida y acorralada, cuando sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. En lugar de continuar su feroz ataque, la criatura se detuvo. Sus ojos, que siempre habían mostrado una mezcla de ferocidad e inteligencia, ahora reflejaban algo diferente: miedo, confusión, quizás incluso dolor. Había algo en su mirada que me hizo dudar. Por un momento, la vi no solo como el monstruo que había aterrorizado nuestra ciudad, sino como un ser vivo, posiblemente tan confundido y asustado como nosotros. Esta revelación fue breve, pero intensa, alterando la percepción que tenía del ser que nos enfrentábamos. Sin embargo, la realidad de la situación pronto volvió a imponerse. La criatura, aunque claramente debilitada, hizo un último esfuerzo por escapar. Con una agilidad impresionante, se lanzó hacia la oscuridad del bosque, desapareciendo una vez más en la noche. Nos quedamos allí, en el silencio que siguió a la batalla, procesando lo sucedido. Habíamos estado tan cerca de capturar a la criatura, de poner fin a la pesadilla que había consumido nuestra ciudad. Pero a pesar de nuestra frustración, también había un sentimiento de alivio. La criatura había escapado, sí, pero ahora sabíamos que podía ser herida, que podía ser vencida. Mientras regresábamos a la ciudad, las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través de los árboles. La noche había terminado, pero la caza no. La confrontación había sido intensa y reveladora, y sabíamos que la próxima vez que nos enfrentáramos a la criatura, estaríamos aún más preparados.
La batalla en el bosque había sido un punto de inflexión. Habíamos visto la vulnerabilidad de la criatura, y eso nos daba esperanza. Pero también había dejado claro que este ser, posiblemente un visitante de otro mundo, era mucho más que un simple depredador. Había misterios allí que aún necesitábamos desentrañar, y yo estaba decidido a encontrar las respuestas, no solo para proteger a nuestra ciudad, sino para entender la verdadera naturaleza de la criatura que había cruzado nuestro camino. Después de la confrontación en el bosque, nos quedó claro que la criatura, a pesar de su fuerza y ferocidad, también tenía vulnerabilidades. Este conocimiento nos dio una nueva perspectiva y renovó nuestra determinación para encontrar una solución definitiva. Analizando los datos de nuestras confrontaciones anteriores, un patrón emergió: la criatura mostraba signos de malestar y confusión cuando se enfrentaba a ciertos estímulos sensoriales. Esto nos llevó a explorar la posibilidad de utilizar tecnologías no letales para capturarla. Entre las opciones consideradas, un dispositivo de ultrasonidos emergió como la opción más prometedora. El concepto era simple pero potencialmente efectivo: usar ondas de ultrasonido para crear una barrera de sonido insoportable para la criatura, pero inaudible para los humanos. Trabajamos día y noche, colaborando con expertos en acústica y tecnología para desarrollar un prototipo. El tiempo era esencial, cada noche sin una solución era otra oportunidad para que la criatura atacara. Finalmente, el dispositivo estaba listo. Era una serie de emisores de ultrasonidos, potentes y ajustables, diseñados para ser desplegados en toda la ciudad. La noche de la prueba, el aire estaba cargado de una tensión expectante. Distribuimos los dispositivos en lugares estratégicos, especialmente en áreas donde la criatura había sido vista con mayor frecuencia. Con la ciudad sumida en la oscuridad, activamos el sistema. Los emisores comenzaron a trabajar, generando una barrera de sonido invisible. Esperamos, monitoreando cualquier signo de actividad de la criatura. No tuvimos que esperar mucho. A través de las cámaras de seguridad, vimos cómo la criatura emergía, moviéndose con su característica agilidad y gracia. Pero algo era diferente esta vez. A medida que se acercaba a las zonas cubiertas por los ultrasonidos, su comportamiento cambiaba. Se detenía, claramente desorientada, agitándose como si estuviera en dolor. El efecto del ultrasonido era evidente. La criatura, incapaz de soportar el sonido, comenzó a retroceder, alejándose de las áreas protegidas. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, la teníamos a la defensiva. Durante horas, monitoreamos su movimiento. La criatura, claramente angustiada, buscaba una salida, una manera de escapar del sonido tortuoso. Finalmente, en un acto de desesperación o quizás instinto de supervivencia, la criatura se lanzó hacia los límites de la ciudad y desapareció en la vastedad de la noche. La sensación de alivio fue inmediata y abrumadora. Habíamos logrado proteger la ciudad, al menos por ahora, alejar a la criatura. Pero la victoria fue agridulce. A pesar del éxito del dispositivo, sabíamos que era una solución temporal. La criatura seguía ahí fuera, y no había garantías de que no encontrara una manera de superar esta nueva barrera. Mientras la ciudad dormía, una mezcla de emociones me embargaba. Alivio, por haber encontrado una manera de proteger a mis conciudadanos; curiosidad, por el origen y la naturaleza de la criatura; y una sensación inquietante de que este no era el final, sino solo un capítulo más en un misterio mayor. La lucha contra la criatura había sido un viaje a lo desconocido, un desafío a nuestras creencias y capacidades. Y aunque esa noche habíamos logrado una victoria, sabía que la verdadera solución aún estaba lejos. La criatura, un ser de misterios y sombras, seguía siendo un enigma, y yo estaba decidido a desentrañar sus secretos, no solo para proteger a nuestra ciudad, sino para comprender a este visitante inesperado que había cruzado nuestro camino en una noche que cambiaría nuestras vidas para siempre. La implementación del dispositivo de ultrasonidos había marcado un antes y un después en nuestra lucha contra la criatura. Las calles de la ciudad, una vez llenas de miedo y susurros de terror, empezaron a recuperar su pulso habitual. Las noches ya no eran sinónimos de amenaza inminente, y la gente comenzaba a mirar hacia el futuro con un renovado sentido de seguridad. Sin embargo, para mí y mi equipo, la batalla estaba lejos de terminar.
sabíamos que la solución del ultrasonido era temporal y que la criatura aún acechaba en algún lugar, posiblemente buscando una forma de contrarrestar este nuevo obstáculo. Nuestra misión ahora era asegurarnos de que no tuviera la oportunidad de volver a atacar. La noche en que activamos los ultrasonidos a plena capacidad fue tensa. A pesar de la confianza en nuestra tecnología, había una sensación subyacente de incertidumbre. ¿Y si la criatura había encontrado una manera de adaptarse? ¿Y si todo esto no era más que una pausa en su implacable cacería? Estas preguntas se disiparon cuando, a través de las cámaras de seguridad, vimos a la criatura emerger una vez más. Se movía con cautela, como si estuviera consciente de que algo había cambiado. Al acercarse a una de las zonas cubiertas por los ultrasonidos, su reacción fue inmediata y evidente. La criatura se retorció y gritó, un sonido que desgarraba el alma, claramente afectada por el sonido insoportable para ella. Era una visión perturbadora. Por un lado, era una confirmación de nuestro éxito, la criatura estaba siendo efectivamente repelida por los ultrasonidos. Pero, por otro lado, ver a este ser, tan poderoso y temible, reducido a un estado de vulnerabilidad y sufrimiento, era desconcertante. Por un momento, la línea entre monstruo y víctima pareció difuminarse. La criatura, incapaz de soportar el sonido, huyó hacia las afueras de la ciudad. La seguimos a una distancia segura, asegurándonos de que se alejara lo suficiente para no representar una amenaza inmediata. Mientras la veíamos desaparecer en la oscuridad, me invadió una sensación de finalidad. Esta podría ser la última vez que viéramos a la criatura. Regresando a la comisaría, el equipo y yo compartimos un momento de silencio colectivo. Habíamos logrado lo que parecía imposible, proteger la ciudad de un peligro como ningún otro. Pero el alivio se mezclaba con preguntas sin respuesta y una sensación de inquietud. ¿Qué era esa criatura? ¿De dónde había venido? ¿Volvería? En los días siguientes, la vida en la ciudad comenzó a volver a la normalidad. Las calles se llenaron de nuevo con el bullicio de la vida cotidiana, y las noches dejaron de ser un tiempo de temor. Pero para aquellos de nosotros involucrados en la caza, la experiencia nos había cambiado. Habíamos mirado al abismo, enfrentado lo desconocido, y aunque habíamos salido victoriosos, el misterio de la criatura permanecía, un enigma oscuro en la periferia de nuestra realidad. Mientras la ciudad celebraba, yo me encontraba reflexionando sobre la naturaleza de nuestra existencia y la fragilidad de nuestro entendimiento del mundo. La criatura había sido repelida, pero las sombras que había traído consigo aún se cernían en algún rincón de mi mente, recordándome que, en algún lugar, más allá de nuestra vista y comprensión, existían misterios que desafiaban nuestra realidad. Esta noche final no era un cierre, sino un recordatorio de que siempre habría preguntas sin respuesta, misterios sin resolver. Y aunque la criatura había sido ahuyentada, su legado permanecería, una sombra en el umbral entre lo conocido y lo desconocido, un susurro en la oscuridad que seguiría resonando en los rincones más profundos de nuestras almas. Los días que siguieron a la huida de la criatura estuvieron envueltos en una calma tensa. La ciudad, una vez asediada por el terror nocturno, comenzó a respirar con alivio, pero este alivio estaba teñido de incertidumbre. La criatura se había ido, sí, pero la amenaza latente de su regreso se cernía sobre nosotros como una sombra persistente. En la comisaría, el ambiente había cambiado. Había una sensación de logro, de deber cumplido, pero también un reconocimiento tácito de que lo que habíamos enfrentado trascendía nuestra comprensión habitual del orden y la normalidad. La criatura había desaparecido, pero las huellas de su presencia se habían grabado profundamente en la psique de la ciudad. Personalmente, me encontraba en un estado de reflexión continua. Cada noche, me veía revisando los informes, las grabaciones, buscando alguna pista que hubiéramos pasado por alto, alguna clave que arrojara luz sobre el misterio de la criatura. Pero no había respuestas claras, solo conjeturas y teorías que se desvanecían como sombras al amanecer. Con el paso de los días, la vida en la ciudad comenzó a retomar su ritmo. Las calles se llenaron de nuevo con el bullicio habitual, los niños jugaban en los parques, y los cafés y restaurantes recuperaron su clientela. Pero para aquellos de nosotros que habíamos estado en primera línea, las cosas nunca volverían a ser como antes.
Las noches tranquilas estaban ahora llenas de una sensación inquietante, un recordatorio silencioso de lo que habíamos vivido. A pesar de la aparente normalidad, había un cambio sutil en la actitud de la gente. Se percibía una nueva conciencia, un reconocimiento de que no todo en nuestro mundo podía ser fácilmente explicado o entendido. Las conversaciones a menudo giraban en torno a lo inexplicable, y la criatura se convirtió en un tema de fascinación y especulación. En la comisaría, el caso de la criatura se archivó oficialmente como no resuelto. Aunque habíamos logrado alejarla, la falta de respuestas concretas dejaba un vacío. Cada tanto, me encontraba revisando los archivos, preguntándome si habría algo que nos hubiéramos perdido, algún detalle que pudiera dar sentido a todo. Las semanas se convirtieron en meses, y la ciudad siguió adelante. Pero para mí, la experiencia había dejado una marca indeleble. Noches de insomnio, mirando por la ventana, esperando ver una sombra en los tejados o escuchar un sonido inusual en el viento. La criatura se había ido, pero su fantasma seguía rondando en mi mente, un recordatorio constante de lo poco que sabemos sobre nuestro propio mundo. El silencio que siguió a la partida de la criatura era tanto una bendición como una maldición. Era un alivio del miedo y la tensión, pero también un vacío lleno de preguntas sin respuesta. La criatura había desaparecido en la oscuridad de la que había venido, dejándonos solo con el eco de su existencia y la inquietante sensación de que, en algún lugar, más allá de nuestra vista y comprensión, existen misterios que aún esperan ser descubiertos. Y así, mientras la ciudad dormía bajo el manto de la noche, yo permanecía despierto, contemplando el cielo estrellado, preguntándome qué otras maravillas y horrores se escondían en los rincones inexplorados del universo, esperando el momento en que nuestras vidas se cruzaran de nuevo. La criatura se había convertido en un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que, en algún lugar, en la vastedad del espacio y el tiempo, existen secretos que desafían nuestra realidad, esperando ser revelados. En las semanas posteriores a la desaparición de la criatura, la ciudad poco a poco recuperó su pulso habitual. Pero para mí, y para aquellos directamente involucrados en el caso, la tranquilidad era superficial. Persistía la sensación de que algo fundamental había cambiado, no solo en las calles que una vez acechó la criatura, sino en los pasillos del poder donde se tomaban decisiones. La verdadera conmoción vino cuando decidí llevar nuestras conclusiones y descubrimientos a un nivel más alto, buscando respuestas y posiblemente recursos adicionales para asegurarnos de que la criatura no volviera. Presenté un informe detallado a las autoridades gubernamentales, esperando algún tipo de reconocimiento o apoyo. La respuesta que recibí fue desconcertante. Las puertas se cerraron en nuestras caras, y nuestras preguntas fueron recibidas con negativas y evasivas. De manera más sorprendente, se nos ordenó cesar todas las investigaciones relacionadas con la criatura. Se nos advirtió que hablar públicamente sobre nuestras experiencias o teorías podría tener graves consecuencias. Esta actitud de negación y encubrimiento por parte del gobierno solo sirvió para alimentar mi inquietud y sospechas. Comencé a preguntarme si la criatura era parte de algo mucho más grande, algo posiblemente conocido por ciertos sectores del gobierno. ¿Había sido la caída del meteorito y la aparición de la criatura simples coincidencias, o había algo más, algo intencionalmente ocultado a la población? El muro de silencio que encontramos fue frustrante y alarmante. Mis intentos de obtener más información o incluso de discutir el asunto internamente fueron bloqueados. Parecía como si hubiera una fuerza mayor, trabajando para mantener el misterio de la criatura lejos del escrutinio público. Con cada puerta que se cerraba, mi determinación crecía. Comencé a realizar mi propia investigación en secreto, buscando conexiones o patrones que pudieran haber sido pasados por alto. Revisé los informes de avistamientos de meteoritos, incidentes inexplicados en otras partes del mundo, y cualquier dato que pudiera sugerir una ocurrencia similar. Mis búsquedas me llevaron por un camino de teorías conspirativas y encubrimientos gubernamentales. Descubrí casos de otros encuentros con criaturas y fenómenos inexplicables que habían sido rápidamente silenciados o desacreditados. Esta travesía por la verdad oculta fue reveladora, pero también profundamente perturbadora. La realidad de que estábamos posiblemente lidiando con algo que trascendía no solo nuestra comprensión científica, sino también nuestras estructuras de poder y control, era aterradora. Me encontré en un laberinto de secretos y mentiras,
donde cada descubrimiento planteaba más preguntas que respuestas. Con el tiempo, el caso de la criatura se convirtió en un archivo más en algún rincón olvidado de la comisaría. La vida en la ciudad continuó, pero para mí, la lucha por entender lo que realmente sucedió, y lo que se nos estaba ocultando, se convirtió en una obsesión personal. La negación del gobierno y su intento de enterrar la verdad solo sirvieron para reforzar mi convicción de que había algo más grande en juego. Algo que, tal vez, la humanidad no estaba preparada para enfrentar o entender. Y mientras la ciudad dormía tranquilamente, ignorante de las sombras que se movían detrás del telón, yo seguía buscando, decidido a descubrir la verdad, sin importar cuán profundo tuviera que cavar o cuán oscuros fueran los secretos que pudiera desenterrar. La orden de cesar la investigación y el muro de silencio que nos impuso el gobierno no hizo más que avivar las llamas de mi curiosidad y determinación. A pesar de las advertencias y los riesgos, no podía dejar de lado todo lo que habíamos experimentado y descubierto. Había algo más grande en juego, y sentía que era mi responsabilidad desentrañar la verdad. Empecé a dedicar mis noches a una investigación clandestina, reexaminando cada detalle del caso. Me sumergí en la montaña de evidencia que habíamos recopilado, informes, fotografías, testimonios y, sobre todo, los datos del meteorito y su extraña composición. Estaba convencido de que la clave para entender a la criatura y su origen estaba oculta en esa conexión. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de maneras inesperadas. Recordé las historias de avistamientos de objetos no identificados en los días previos a la aparición de la criatura. Estudié los patrones meteorológicos, los informes astronómicos, y las transcripciones de comunicaciones entre distintas agencias gubernamentales y astronómicas en busca de anomalías. Una noche, mientras revisaba una serie de correos electrónicos filtrados de una agencia espacial, encontré una mención a un evento no identificado, que coincidía con la fecha y la ubicación de la caída del meteorito. Esto me llevó a una red de información clasificada, donde finalmente encontré un informe que hacía referencia a un objeto extraterrestre con propiedades biológicas desconocidas. Estaba claro que el gobierno sabía más de lo que admitía, y que la criatura y el meteorito estaban intrínsecamente conectados. Esta revelación fue tanto un avance como un punto de inflexión. Comprendí que estábamos lidiando con algo que iba más allá de un simple fenómeno natural o un animal desconocido. Estábamos en el territorio de lo extraterrestre, algo que podría redefinir nuestra comprensión de la vida y nuestra posición en el universo. Mi búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión que consumía todas mis horas despierto. Empecé a contactar a expertos en astrobiología, ufología y criptozoología, buscando opiniones y teorías que pudieran explicar la naturaleza de la criatura. Cada conversación abría nuevas posibilidades, desde teorías de vida extraterrestre hasta especulaciones sobre experimentos gubernamentales secretos. Sin embargo, con cada nueva teoría y descubrimiento, también crecía la sensación de peligro. Empecé a notar vehículos desconocidos cerca de mi casa, miradas furtivas en la comisaría, y llamadas telefónicas sin respuesta. Era evidente que mi búsqueda no había pasado desapercibida, y que había fuerzas que preferían que la verdad permaneciera oculta. A pesar del miedo y la paranoia que comenzaron a infiltrarse en mi vida, no podía detenerme. Sentía que estaba cerca de algo monumental, una verdad que podría cambiarlo todo. Pero también sabía que debía proceder con precaución. Si iba a exponer lo que había descubierto, tenía que estar absolutamente seguro y preparado para las consecuencias. En este punto, la historia de la criatura se había convertido en algo mucho más grande que un caso policial. Era una ventana a un mundo desconocido, una invitación a cuestionar lo que creíamos saber sobre nuestro mundo y los secretos que albergaba. Y mientras la ciudad dormía en su inocente ignorancia, yo seguía despierto, escudriñando la oscuridad, buscando respuestas en las estrellas, decidido a desvelar la verdad, sin importar lo profundo que tuviera que cavar en los secretos guardados en las sombras del conocimiento humano. La búsqueda de la verdad sobre la criatura y su conexión con el meteorito me llevó por un camino solitario y peligroso. A medida que profundizaba en la investigación, me encontré cada vez más aislado. Mis colegas en la comisaría, aunque inicialmente curiosos y preocupados, comenzaron a distanciarse, temerosos de las posibles represalias por asociarse conmigo. Incluso amigos y familiares empezaron a cuestionar mi obsesión con el caso. Pero no podía detenerme.
Había llegado demasiado lejos y descubierto demasiado como para simplemente cerrar el caso y seguir adelante. Sabía que lo que había descubierto no solo era importante para mí, sino que tenía implicaciones mucho mayores, posiblemente a nivel global. Finalmente, llegó el momento de compartir lo que había aprendido. Decidí escribir un informe detallado, un documento que recopilaba todas las evidencias, teorías y testimonios relacionados con la criatura y el meteorito. Era un compendio de todo lo que sabíamos, todo lo que habíamos experimentado y todas las preguntas que aún quedaban sin respuesta. El proceso de redacción fue un desafío. Tenía que ser meticuloso y convincente, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar sería recibido con escepticismo, incredulidad e incluso hostilidad. Documenté cada encuentro con la criatura, cada investigación en el sitio del meteorito, cada comunicación sospechosa y cada pieza de evidencia que había logrado reunir de fuentes oficiales y clandestinas. Una vez completado, compartí el informe con un círculo selecto de contactos de confianza, periodistas, científicos y otros investigadores que habían mostrado interés en el caso. La reacción fue mixta. Algunos se mostraron asombrados y convencidos, mientras que otros eran escépticos, dudando de la veracidad de mis afirmaciones o temerosos de las posibles repercusiones de involucrarse en el asunto. Pero no me detuve allí. Decidí que era crucial que el público en general tuviera acceso a esta información. Consciente del riesgo que corría, publiqué el informe en línea, asegurándome de que estuviera disponible para cualquiera que quisiera leerlo. Las consecuencias no se hicieron esperar. Fui llamado a rendir cuentas por mis superiores, enfrenté interrogatorios y fui objeto de una intensa vigilancia. Pero lo más desalentador fue la reacción general del público y de los medios. Aunque hubo algunos que tomaron en serio mis descubrimientos, muchos descartaron el informe como teorías de conspiración o ficción sensacionalista. Mi historia fue rápidamente acallada, y las páginas en la red en las que compartí mi información no tardaron mucho en borrar todo lo que había compartido. Sin embargo, no me arrepiento de haber compartido lo que sabía. A pesar de la incredulidad y el ostracismo, sentía que era mi deber hacer pública la verdad, por incómoda o increíble que fuera. La criatura, el meteorito y las sombras de secretismo que rodeaban todo el caso eran asuntos que merecían ser explorados y entendidos, no solo por la seguridad de nuestra ciudad, sino por el bien de nuestro conocimiento colectivo y nuestra comprensión del universo. Así que aquí me encuentro, redactando este testimonio final. Puede que nunca sepa por qué la criatura vino a nuestra ciudad, ni cuál era su verdadero propósito. Puede que nunca desentrañe completamente la red de secretos y mentiras que parecen envolver este caso. Pero he hecho mi parte en traer estas preguntas a la luz, y espero que otros sigan buscando las respuestas. La criatura, un ser de otro mundo, un enigma envuelto en misterio, se ha ido. Pero su legado perdura, no solo como un recuerdo de las noches de terror que vivimos, sino como un desafío a nuestra comprensión de lo posible, un recordatorio de que hay más en este vasto y misterioso universo de lo que jamás podríamos imaginar. Y quizás, solo quizás, alguien, en algún lugar, encuentre las piezas que faltan en este rompecabezas cósmico, arrojando luz sobre los secretos que todavía yacen en las sombras, esperando ser descubiertos. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.